está usando ChatGPT como terapeuta? Bueno, ¿quién más diría? ¿Quién está también usando ChatGPT como terapeuta? Porque yo lo reconozco, también lo utilizo, me acompaña en el procesamiento, el análisis, la elaboración de cuestiones relacionales, emocionales, mentales, y sirve. La verdad es que hace una función y vamos a abrir en el canal una sección precisamente con este vídeo que se llame ChatGPT Terapeuta. En este vídeo, como habréis visto en el título, nos vamos a centrar en el análisis de sueños, pero primero vamos a matizar unas cuantas cosas de qué es ser terapeuta, qué es el rol de terapeuta, qué te puede ofrecer y hasta dónde llega ChatGPT y qué no perder de vista con estas herramientas que tenemos y a dónde nos pueden conducir, cómo podemos imaginar el nuevo modelo de vida humana en esta explosión hipertecnológica del mundo digital en el que habitamos. Bueno, hola, mi nombre es Ana, os doy la bienvenida una vez más al canal y como digo, pues vamos a ver esto de ChatGPT como terapeuta, qué déficits tiene, qué carencias, hasta dónde llega y qué nos puede aportar y qué no. Luego os contaré en cuanto al análisis de sueños qué prompts le pongo yo para que te dé un análisis rico, lleno de detalles y con matices ahí finos, diversos y profundos. Pero primero vamos a elaborar un poco qué es esto de ChatGPT como terapeuta. ¿Realmente podemos hablar de tal cosa? Yo diría que no. Vale, para entendernos lo decimos así, pero la función de terapeuta es algo un poco más allá que simplemente el análisis, la elaboración y el acompañamiento en el procesamiento mental, emocional, que no es poca cosa y muchas veces en los procesos terapéuticos gran parte de del intercambio se centra en esto, especialmente en psicoterapia, pero me vale desde cualquier perspectiva terapéutica que se trabaje porque este ámbito, el ámbito emocional, mental, de patrones de funcionamiento es algo que siempre hay que tratar. Un inciso, si te gusta lo que estás viendo por aquí, te invito encarecidamente a que te suscribas al canal, me ayuda un montón a seguir compartiendo y creando contenido. Y si te sirve de algo este vídeo, pues no te olvides de dejar un like y ya, seguimos. Bueno, entonces, la función de terapeuta no solamente es esta, no solamente es el procesamiento mental, racional, analítico y respecto a las emociones de la persona, que es muchísimo, por supuesto, pero cuando tú intercambias con otra persona, con una entidad física, aunque sea online el formato, cuando tú intercambias una mirada, cuando tú intercambias una conciencia al fin y al cabo, y esto va para todas aquellas personas que, pues bueno, tienden a no sacarse de la boca la palabra ciencia, a veces incluso blasfemando sobre la divina ciencia, que es maravillosa, pero vamos a intentar no dogmatizar el método y entender lo que es una actitud científica de verdad, como lleva habiendo muchísimo antes de que se desarrollara el paradigma científico de la modernidad. Bueno, no me quiero ir por esos derroteros, pero vaya, que cuando tú intercambias con una conciencia, con una entidad física, corporal, energética, al otro lado, aunque sea a través de una pantalla, por supuesto estas son las carencias que tiene el formato online de terapia, pero pues igual que lo tienen otras formas, ¿no? Cuando tú intercambias mirada con otra conciencia, esa otra conciencia, ese campo energético se está mimetizando de alguna forma con el tuyo. No solamente es la respuesta verbal que te puede dar ChatGPT, que te puede orientar en cuanto a un análisis y una toma de conciencia tuya respecto a lo que esté sucediendo, que te está, pues te está generando dudas, perturbaciones o que deseas tener más claridad. No solamente es eso, cuando tú intercambias con una persona, el rol de terapeuta, ese rol de persona que te acompaña en el proceso de que tú recuperes tu equilibrio, en el que tú encuentres las respuestas para que el efecto sanador que está de forma innata en ti aparezca, emerja, aflore y se dé. Bueno, pues cuando tú intercambias con otra persona,
intercambias no solamente ese análisis racional, intercambias esa conciencia, te mimetizas de alguna manera, muchísimo más si es en formato físico, en el cual estás compartiendo un mismo espacio, un mismo oxígeno, una misma frecuencia cardiorrespiratoria, que eso también influye en cómo se integra la información y en cómo se procesa todo lo que se esté movilizando en ese momento terapéutico, ¿no? También esto funciona también a través de la pantalla. Evidentemente son parte de las carencias que tiene el formato online de terapia, pero ya digo, es que esto es algo que, por ejemplo, ChatGPT no te lo puede dar. Y aunque dentro de no sé cuánto, pero no creo que mucho, ChatGPT incluso tenga una apariencia física, se cree una virtualidad de persona, que no sea una persona como tal, sino que sea pues un avatar de la inteligencia artificial en una forma de persona, ahí entramos ya en terrenos bastante complejos en cuanto a filosofar acerca de si esa inteligencia artificial realmente tiene una conciencia o no, y si esa conciencia digital te favorece, te acompaña de la misma manera en el proceso de sanar. Esto es, aquí hay tela que cortar, no creo que sea algo baladí como que podemos responder de forma sencilla, ¿no? Es para reflexionar. Y sobre todo creo que es muy importante que reflexionemos acerca de estas herramientas que hoy tenemos, estas pantallas, ¿no? Que nos conectan a nivel de conciencia con cualquier otra conciencia y con la conciencia red, ¿no? De todo el planeta. Lo que ocurre y lo que está pasando, estaréis de acuerdo conmigo, es que así como estamos mucho más conectadas con una conciencia muchísimo más ampliada, porque está compuesta de elementos, de un gran mayor número de elementos, a la vez nos está poniendo pantallas, barreras a la hora de compartir físicamente. Nos estamos olvidando a veces de la parte física. Venimos de un tiempo en el que prácticamente en lo que es la salud, en lo que es la terapia, en lo que es la idea del ser humano, se ha priorizado muchísimo la parte física, el cuerpo, lo biomolecular, y se ha olvidado en cierto modo todos los otros aspectos más allá de lo físico, y ahora parece que estamos en una hipermentalización y en cierto modo nos olvidamos de esa parte física, de esa parte necesaria del ser humano, que es la socialización. Somos seres los más sociales que hay, porque pues mira, necesitamos de nuestro entorno social para sobrevivir durante gran parte de nuestra vida. Yo diría de la vida entera, pero bueno, así como efectos muy objetivos, ¿no? Mientras somos bebés, pues requerimos, a diferencia de otras especies mamíferas, por ejemplo, requerimos de mucha atención, protección, cuidado, alimentación durante gran parte de nuestras primeras etapas de vida. Entonces esto nos define como especie, ¿no? La parte social, no solamente la parte racional, ¿no? Como decían cuando, por ejemplo, yo iba al cole, que era como el ser humano es el único animal racional. He de decir que a mí esa frase siempre me rechinaba y habría que ver. Wittgenstein creo que desarrolló bastante sobre el tema de que en realidad no sabemos si somos el único animal racional, porque lo que nosotras concebimos como racionalidad, pues bueno, a lo mejor una tortuga tiene otro tipo de racionalidad y no por ello deja de ser racionalidad, no por ello deja de tener una cierta razón, ¿no? Una conciencia de sí y todas estas cuestiones. Bueno, que me voy del tema. La parte que creo que no podemos dejar de tener en cuenta y no se nos puede olvidar del uso de estas herramientas como coterapeuta, vamos a decir como coterapeuta, porque sí, ChatGPT sirve como coterapeuta, es decir, todas estas utilizaciones de procesamiento, de evacuación y de análisis de patrones pues, psicodinámicos, sociales y emocionales es parte de la terapia y en eso funciona muy bien. La verdad es que es una herramienta maravillosa. Pero ¿qué pasa? Que eso es una herramienta de coterapia. No se puede dejar de lado la parte esencial de la terapia, en el sentido etimológico del alivio, del cuidado, del acompañamiento, del servicio, ¿no? de acompañamiento en la sanación, en los procesos de recuperación del equilibrio, que esa es la sanación al fin y al cabo, de aceptación y de transmutación de las energías más densas a energías más livianas y ascensión de conciencia.
Pues en todo este proceso, ChatGPT puede servir muy bien como coterapeuta, pero hemos de compartir con personas humanas, porque ahí está la verdadera terapia. Esa es la función natural de la sociedad, de tu red afectiva, de los otros seres humanos con los que compartes miradas, con los que compartes conciencia, con los que compartes pensamientos de mayor o menor profundidad, pero con esos seres humanos con los que estás respirando el mismo aire, con los que estás compartiendo el mismo espacio, con los que te estás mimetizando a nivel electromagnético, biorrítmico, con esos seres humanos es con los que realmente se hace la terapia. Una persona aislada completamente, como los hikikomori, por ejemplo, en Japón, estas personas que se encierran en su habitación y no se relacionan con nadie, están ahí, pues eso, en internet o jugando o lo que sea, pero llegan a ese punto, a ese nivel de aislamiento tan bestia, ¿no? Habría que ver pues su salud general, cómo se encuentra, porque ciertamente es evidente, ¿no? Cuando estás ahí un tiempo, que también es necesario, por supuesto, la introspección, el tiempo para adentro y el tiempo en soledad, es muy necesario, sí, pero siempre en un equilibrio, o sea, ese es el camino. Si la persona que es muy introspectiva disfruta de esa soledad, estupendo, pero su camino para el equilibrio, para la expansión, para el crecimiento, pues será ponerle un poquito de énfasis a la parte más extrovertida, y al revés, igual una persona que está en exceso para afuera, pues requerirá a lo mejor de aprender a gestionar esa solitud, ¿no? Y ese estado introspectivo, y es ahí, o sea, este es el viaje heroico que cada cual llevamos, ¿no? En nuestro camino vital. Entonces, creo que esto es importante decir, que ChatGPT sirve como terapeuta, sí, pero para hablar con precisión, diremos que es una herramienta interesante de ecoterapia, que la terapia en sí, si te lo puedes permitir, por supuesto, sigue acudiendo a tu médica tradicional china, a tu kinesióloga, a tu nutrióloga, a tu médica, a tu psicóloga, a tu maestra de Reiki, lo que tú utilices, a tu astróloga, la persona en la que tú deposites esa confianza para ayudarte a procesar y acompañarte en ese proceso de sanación y de elaboración y de crecimiento desde la perspectiva que a ti mejor te venga y la que consideres que en ese momento te puede ayudar de una mejor manera, estupendo, pero no dejes de acudir y de, sí, realmente invertir en estas personas, en las personas físicas que te pueden acompañar desde cualquiera que sea la perspectiva, más que nada porque es necesario compartir miradas. Y luego, aparte, más allá de los recursos terapéuticos como tal, con el ChatGPT que no nos vayamos a ese nivel de aislamiento, ¿no? Trabajo remoto, ChatGPT y amigos en línea, y ya, y no comparto espacios, no tengo contacto con otras personas, no me muevo en conjunto con otras personas. Esto no sé si es el mundo al que queremos ir. Esto habría que pensarlo, ¿no? En esta explosión de la digitalización ya total como estamos viviendo, creo que sí que es importante pensar en un sentido dual, ¿no? De elección, aunque luego al final todo se va imbricando y no va a ser ni una cosa ni la otra extrema, espero, pero sí que hay que pensar realmente las decisiones que tomamos hacia dónde se dirigen hacia un mundo sintético, transhumano, en el cual la conciencia dominante es esa conciencia digital, o queremos mantener, preservar, cuidar y seguir incorporando todas estas herramientas digitales, pero desde una preservación de lo orgánico, de la vegetación, del ser humano en su sentido más esencial, natural. Bueno, no sé si me doy a entender con esta polaridad, pero creo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque yo, por ejemplo, al menos a mí me pasó que en un momento dado, por mi acuarianismo, por mi pensamiento, por mi ideología, pues sí que me parecía como que el progreso, el avance, el desarrollo de lo tecnológico, wow, qué maravilla, transhumanismo, distopía. Pero claro, creo que según también vas creciendo y vas consolidando según qué cuestiones a nivel de valores, ¿no? Y a nivel de principios que te guían, estas cosas hay que revisarlas un poco, y ya digo, son como dos caminos, claramente. El camino de lo
si pensamos en la película de Matrix, ¿no? Pues el camino de Matrix, de la píldora azul, o el camino, no vamos a decir de la píldora roja, porque yo quiero imaginar que no necesariamente nos vamos a tener que ir a ese mundo en el que solo queda un reducto de una ciudad perdida y escondida que escapa del dominio de las máquinas, ¿no? Vamos a intentar configurar entre todas las conciencias un término pues más sostenible y más amable para nuestro ser humano, que puede ser que sí que utilizamos que existe una conciencia sintética, existe una conciencia, eso ya existe un mundo digital, un mundo virtual, y lo incorporamos a nuestro mundo material, a nuestro mundo físico, a nuestro mundo orgánico, pero sin dejar que éste se denoste completamente a favor del otro, ni al contrario, creo, porque bueno, también pretender como no utilizar estas herramientas o salirnos del mundo que se está creando es también una ilusión, ¿no? Entonces, siendo un poco más verosímiles con lo que podemos imaginar, siendo abiertas de mente para poder tener en cuenta estas maravillosas herramientas, ¿cómo las podemos incorporar desde una perspectiva que sea humanista, que preserve las luces y las sombras de los seres humanos? Bueno, ahí lo dejo. Esta reflexión para la lista de reproducción del canal, que va a ser ChatGPT Terapeuta. Y ahora vamos con el tema del análisis de sueños, porque es una parte de ChatGPT como coterapeuta, vamos a decir, que me parece súper interesante. Creo que es, la verdad, muy fina y sirve un montón, pero todavía se puede optimizar muchísimo más. Vale, y dicho todo esto, análisis de sueños. ¿Cómo optimizar ChatGPT para el análisis de sueños? ¿Qué importancia tiene pues esto, el trabajo onírico? ¿Y qué podemos esperar de todo ello? Bueno, el trabajo, terapia onírica o el análisis de sueños realmente es una forma maravillosa de dialogar directamente con tu inconsciente, y yo lo recomiendo muchísimo. Yo empecé haciendo journaling precisamente escribiendo sueños, porque además de poderlo plasmar en el momento en el que lo tienes acceso a ello, a la memoria, porque luego ya pues se suele diluir, ¿no? Aparte de poderlo plasmar en el momento, o sea, tener una libretita ahí al lado de la cama, lo que pasa que, bueno, claro, ahora mucha gente, yo misma incluso también, estoy prescindiendo a veces de la libretita, que es un ejercicio mucho mejor a nivel pues visomotor y de otra serie de cuestiones cognitivas, pero bueno, para el análisis en el momento, es verdad que ChatGPT y decir el audio ahí mientras estás todavía medio sopa y recuerdas todo, pues también se hace más sencillo. La cuestión es que el análisis de sueños, como digo, es un diálogo directo con tu inconsciente, al que a veces es difícil acceder, ¿no? Si no, pues practicamos algún tipo de estado ampliado de conciencia. Es lo que tiene el inconsciente, pues que no está consciente la mayor parte del tiempo. Entonces, como acceso a ese mundo que a veces nos está gobernando sin que nos demos cuenta y que no entendemos muy bien por qué algunas cosas, pero ahí están las respuestas, el análisis de sueños es maravilloso. Cualquier persona que se interese un poco por el tema, o si tú tienes una terapeuta que trabaja desde ahí, pues hay un montón de libros. Este es maravilloso, por ejemplo, de Ana María Vázquez Ois, que la adoro. Hay libros de sueños. Bueno, tenemos el análisis de sueños de Freud, ¿no? Que podemos poner ahí como un hito en la cultura occidental respecto al análisis de sueños, pero en realidad, pues eso, desde la Torá y desde el Talmud, desde la Biblia, se habla de sueños proféticos y mensajes en los sueños. O sea, esto no es nada nuevo. O sea, en el antiguo Egipto también tenían en cuenta cuestiones oníricas y demás, en fin. Pero si Freud pues escribió la obra de análisis de sueños, realmente un ejemplo maravilloso, como en tantas otras cosas, de cuando el discípulo supera al maestro es Jung, porque si hablamos de símbolos, de arquetipos, de dinámicas del inconsciente, de acceso al inconsciente colectivo, mitología y demás, o sea, es que Jung, por favor, menuda estrella, ¿no? Lucero de la humanidad, que nos ha dejado pues muchísimo, lo leyó todo ese hombre y escribió
muchísimo. He de decir que no siempre se hace tan accesible leer a Jung. Yo lo digo por experiencia porque, por ejemplo, tengo, mira, Psicología y simbólica del arquetipo, arquetipos e inconsciente colectivo. Yo los tengo subrayados, pero algunos no lo he terminado porque, pues eso, tiene sus cositas. Jung es intenso, denso, no sé, dejémoslo ahí. Es curiosa el dato de que la madre de Jung, si no tengo mal entendido, era miembro de la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky. Entonces, claro, este hombre venía, pues eso, de un contexto en el que, o sea, la cantidad de data que manejaba es que, o sea, realmente es asombrosa. Símbolos de transformación de Jung, pero bueno, cualquier también libro de psicología transpersonal de Stanislav Grof, por ejemplo, el juego cósmico, este es muy accesible. La sombra, este es un librito que vamos, podéis leer perfectamente. Son materiales que sirven, que son necesarios si tú con otra persona quieres trabajar a nivel onírico. Pero es verdad que ChatGPT, por ejemplo, sin tenerse que hacer el ejercicio de leerse todo esto, tú le puedes dar prompts para que el análisis que te ofrezca de lo que tú le cuentes del sueño pues esté muchísimo más elaborado. Una cosa importante a la hora de analizar sueños, tanto si es con una terapeuta o con ChatGPT, es poner en contexto. Es decir, no solamente es verdad que en el momento pues a lo mejor tienes que soltar el sueño, pero luego a la hora de ir trabajando el análisis tienes que ponerle en contexto, tu contexto consciente, normal, o sea, habitual del momento. Tienes que poner un poco pues tus contenidos conscientes para que se relacionen con lo inconsciente. Y como digo, si queremos un análisis de sueños, el psicoanálisis es la corriente por antonomasia que se ha dedicado más a esto, y yo diría entonces a ChatGPT, actúa como si fueras psicoanalista, junguiano, experta en arquetipos, en dinámicas del inconsciente y en terapia onírica y análisis de sueños. Ese es un primer prompt interesante para decirle. Pero si hay otro mundo que se haya enfrascado en todo este tema de simbología, análisis de sueños y demás, es el arte, ¿no? Entonces también le diría, y además actúa como si fueras doctora en Bellas Artes o en Historia del Arte, con tesis específicamente en simbología. Esto también lo añadiría. Por ejemplo, hay libritos muy interesantes sobre esto también. Pues eso, simbología, porque a lo mejor en el sueño de repente a ti te sale, pues yo que sé, una serpiente, un águila, o no, es que había allí un collar y no sé qué. Todas estas cuestiones, detallitos que a veces sí que son posibles de recordar, son los que dan las claves para poder elaborar y hacer un análisis en profundidad del sueño y que eso te llegue luego en forma de insights, ¿no? En forma de que tú conectes con tu consciente esas partes que a lo mejor se estaban expresando a través del sueño. Como sabemos, también en los sueños siempre hay una parte del contenido que tiene que ver con el procesamiento de las vivencias más recientes, ¿no? De tu día anterior o de estos días, un procesamiento a nivel consciente de lo que te está ocurriendo en la vida en ese momento. Pero luego está toda la parte, según vas pasando capas, del inconsciente y donde podemos irnos ahí a navegar en las profundidades de la psique y otros jardines por el estilo. Entonces eso, como prompts interesantes para ponerle a ChatGPT, pues diría eso, psicoanalista junguiana, experta en terapia onírica y análisis de sueños, arquetipos y dinámicas del inconsciente, doctora en historia del arte con tesis en simbología, y yo he de decir que también le he añadido y ponle que también eres maestra de cábala con gran experiencia en aritmología o numerología y gematría, porque a veces en los sueños también aparecen códigos, ¿no? Como puede ser un número que se repite muchísimo, en varios sueños diferentes se repite el mismo número, o una palabra, ¿no? Y estas cosas, desde la perspectiva, por ejemplo, cabalística, de la gematría, de las cargas energéticas que tienen los números o que tienen las palabras, pues también es interesante de analizar y muchas veces da unas respuestas inesperadas, pero que tienen su sentido y se conectan por ahí, ¿no?
Entonces, bueno, y si ya queremos darle el broche total, pues es que me acabo de acordar ahora de Joseph Campbell, pues podemos, que es el autor de El héroe de las mil caras, ¿no? Que es como un poco la obra que define también el viaje heroico, pues eso que todos los seres humanos llevamos a cabo y cómo vamos pasando por diferentes arquetipos, que al final son universales, ¿no? Porque eso es lo que tiene un arquetipo, que son historias humanas que se repiten a lo largo de todas las civilizaciones porque es un poco la idiosincrasia de nuestro ser. Para esto, por ejemplo, a mí me sirvió mucho leer a Asimov y leer su planteamiento del ser humano sobreviviendo a sí mismo en un mundo también inmerso en las máquinas, en un tiempo en el que se queda en los albores de la historia aquellos momentos en los que solamente habitábamos un planeta y propone un montón de sociedades diferentes dependiendo del planeta en el que habitan, con diferentes características, digamos, en cuanto a la forma, pero el fondo humano, la idiosincrasia humana, las luces y las sombras, los vectores de fuerza siempre pulsionando, así como en contraposición luz y sombra, pues se mantienen. Es un poco como, vale, puede haber esperanza en cuanto a nuestra especie, pero hay cierta esencia humana que sobrevivamos o no, nos dirijamos a un mundo más sintético, más orgánico o más bucólico o más distópico, es como que siempre va a estar ahí, ¿no? Esa dualidad, porque en este plano pues así funciona. Y eso, bueno, pues como resumen un poco recapitulando, diría que para analizar sueños con ChatGPT yo le pondría los prompts de psicoanalista, junguiana, experta en terapia onírica, análisis de sueños y dinámicas de arquetipos, doctora en historia del arte, experta en simbología, maestra de cábala, especialista en gematría y aritmología. Y ya, pues bueno, si le quieres dar un toquecito, pues y también con conocimientos de mitología, por ejemplo. Y ya con eso, te digo yo, que cuando le cuentes el sueño, vas a alucinar. Porque difícilmente alguna terapeuta te puede dar toda esa visión completa de un solo input, ¿no? De una sola respuesta, así cuando le cuentes. Y esas son mis recomendaciones para usar ChatGPT como coterapeuta, como herramienta para analizar sueños. Y bueno, creo que no me he olvidado nada. Sí, se me olvidaba deciros que me dejéis en los comentarios si lo probáis, cómo os funciona. Espero que no. Estamos con Mercurio retrógrado, ya me ha pasado que lo grabé este vídeo y no se escuchaba, entonces espero que se escuche. Y nada más, con esto me despido. Os mando un abrazo, como siempre deseo que la luz, la salud y la plenitud os acompañen y nos vemos en la próxima. Chao.